¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano y hermana, ¿cuántos saben que aquí en la congregación hay discipulados celulares? El escritorio que está allá tiene ese propósito. Y los martes nos reunimos cada 15 días a tener nuestra reunión de instrucción y de alcance. Amén. Pero, ¿por qué le digo esto, hermano y hermana? Porque yo no había reparado en algo importante que está en este verso. Aquí están los hermanos evangelistas, ¿verdad? Que han predicado sobre este verso en muchas ocasiones. Y yo también. Yo estuve, pues también, aunque verdad que no soy evangelista, sino pastor, también estuve en campañas evangelísticas predicando. Y usé este verso. Y el verso que usé fue: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es cierto. Y prediqué que la gente aceptara a Cristo y que iba a ser libre del pecado. Pero de repente me encuentro con que algunos que han aceptado a Cristo todavía no han sido libres del pecado. Sus pecados les fueron perdonados, pero algunos no han sido libres, o muchos, o la mayoría, muchos de nosotros. Entonces, esta sería una contradicción. A nosotros se nos fue predicado el día que aceptamos en una campaña: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y nos dijeron: y vamos a ser libres del pecado. Pero hoy nos encontramos a veces con diría yo, la crisis de darnos cuenta que en algunas ocasiones el pecado nos alcanza y volvemos a fallar, siendo cristianos y cristianas. Yo creo que usted entiende de lo que yo le estoy hablando, ¿verdad? Es más, hemos conocido hombres y mujeres, cristianos y cristianas, sirviendo al Señor, que posteriormente se apartaron de Él, siendo dominados por el pecado. Y ahí viene a veces el señalamiento y el conflicto, a veces en la iglesia. Y ya está, pero si ahí permiten. No, aquí no permitimos nada, hermano. Simplemente las iglesias son un hospital, hermano, y en los hospitales hay enfermos, ¿va usted? Entonces, si la gente se tuviera que componer allá afuera para entrar, ya se imagina cómo estaríamos, ¿va? Vacíos, ¿verdad? Entonces, nosotros, no estoy justificando nada, solo quiero explicarle esto que me pareció interesantísimo. Interesantísimo. Y le digo pues a tanto hermana Flor como hermano Carlos: miren qué interesante esto, que son quienes me ayudan, hermano Carlos, con el aspecto de los discipulados celulares. Si uno leyera tan solo un poquito más, o un poquito más detenidamente la escritura, se daría cuenta de que el Señor nos está dando a nosotros la luz necesaria para poder ser plenamente bendecidos con libertad. Amén. Bueno, leamos el verso detenidamente. El verso: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. O sea que el siguiente verso es para gente que ya cree. Mire pues, a mis amados hermanos fuertes en evangelismo, que deberíamos de ser todos. El verso nos está diciendo de que el siguiente versículo es para gente que ya cree, porque se los está diciendo Jesús a los judíos que habían creído. Les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mira, hermano, el discipulado es fundamental en la vida cristiana, hermano. Fundamental. Nosotros no hemos dado
el suficiente lugar al que tiene el ser discipulados y tarde o temprano discipular, y que las personas que vienen a Cristo Jesús a través de diversos medios, campañas, televisión, radio, invitación a las iglesias, sean discipulados. Sino que muchas veces encontramos personas que toman su decisión por Cristo, que se integran un tiempo a la iglesia y después desaparecen. Y algunos se quedan, pero se quedan a veces cojeando de la misma extremidad, ¿verdad?, con la que cojeaban afuera, por decirlo. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el cambio? ¿Qué sucedió? Bueno, Jesucristo, la instrucción que le da a los que habían creído fue, o sea, aquí la esencia es creer. No se puede discipular a alguien que no es creyente, hermano. Nosotros ya hemos tenido la experiencia de tratar de discipular personas que son simpatizantes del evangelio, que son aficionados del evangelio o que son asistentes del evangelio, pero que no son cristianos, que están en las iglesias o están en las reuniones o están en los cultos, pero no han tomado una decisión total con la convicción de creer todo lo relacionado con Cristo, su naturaleza, su palabra. Amén. ¿Está conmigo, verdad? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque a veces nuestro conflicto radica, cuando digo nuestro conflicto, radica en nosotros mismos. ¿Y qué pasa de que yo a veces también soy un fallón? ¿Verdad? No esté pensando usted saber quién, piensa en usted. ¿Por qué será? Claro, no somos perfectos, algún día vamos a ser perfectos. ¿Cómo le hago yo para ir cambiando? Sí, la palabra, siéntese, está en los cultos. Pero aquí Jesucristo les está hablando a los que habían creído, a los que habían creído en Él. Y les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, nosotros tenemos gracias a Dios, esta congregación tiene una diversidad de departamentos de liderazgo y de entrega. Pero habemos aquí personas que hasta servimos y aún no hemos sido libres de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el proceso es creer. Regresemos por favor. Creer y permanecer. Dice creído. Hay que creer y hay que permanecer en la palabra. Si uno cree y permanece en la palabra, será discípulo del Señor. Aquí le quiero dar 3 aspectos rápidamente, porque el tiempo no nos da todo lo que quisiéramos. A veces, hermano, ¿sabe una cosa? Y se lo voy a decir así congregacionalmente. Esto lo platicamos a nivel de discipulados, que realmente el responsable de que no tengan esa fuerza, pues soy yo, ¿verdad? Porque yo soy el responsable de las áreas de la iglesia. Y porque hay mucho que hacer, ¿verdad, hermano? Pero habría que darle fuerza a lo principal. A veces nosotros venimos a una congregación, nos sentamos en la congregación y hacemos ciertos nexos de amistad, pero no nos integramos a ser discipulados por alguien. Porque el que predica aquí está dándole una instrucción de bendición en la palabra, pero no lo está discipulando. El discipulado era una conexión de vida entre el maestro y su aprendiz. Tal vez fíjese que debiéramos, ¿sabe usted de que la palabra griega para discípulo es matetes? Lo que pasa es que hay una terminología bíblica que a nosotros, como no es el término que usamos en nuestro lenguaje castellano, no le captamos todo el sentido. La palabra matetes, lo hemos explicado,
La palabra maestro es, bueno, hay varias palabras para maestro, ¿verdad? Pero es didáscalos en griego. No lo apunté, eso es enseñanza básica. Y la palabra discípulo es matetes. Pero si uno le da una traducción más literal a matetes, es un aprendiz. Eso sería más fácil de decir, ¿no? Es uno que está aprendiendo. ¿Qué es un aprendiz? Uno que está aprendiendo. Eso es un aprendiz. ¿A qué vamos al discipulado? A aprender. Necesito aprender. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo establece en este verso que hemos visto tantas veces y que no habíamos reparado completamente en él, establece de que si yo creí y permanezco en su palabra, yo voy a llegar a ser su aprendiz. Entonces hay una condición obligatoria en el proceso de discipulado. Yo lo dividí en 3 aspectos. Para que uno pueda aprender, para que uno pueda vivir ese proceso discipular del que está hablando Jesucristo, uno lo primero que tiene que hacer es oír. ¿Qué va a poner en práctica uno si no ha oído? ¿Verdad? Hermano y hermana, es una bendición que usted venga acá, pero vaya a los discipulados, intégrese a un discipulado celular. Porque yo le estaba explicando, a veces nosotros hemos entrado a la congregación y no somos discipulados por nadie, no aprendemos, estamos un tiempo ahí y como hay tantas necesidades en la congregación, luego alguien nos echa un ojo, va usted, y está bueno para servir. Los que sirven deberían de haber aprendido, hermano. Porque ha pasado muchas veces de que como no aprendieron, viene a agarrar el privilegio un tiempo y ni avisa qué hora lo deja y se va y le dio igual porque nunca aprendió, ni siquiera no a servir, no aprendió a vivir la vida discipular. Entonces nos ha pasado, y yo no quiero ofender a nadie, pero nos ha pasado que en un momento dado creemos que tener privilegio es sinónimo de madurez espiritual y de ser ya discípulos, y es un error. No son sinónimos. Oye, como usted está dando cuenta, el mensaje de esta noche no es un mensaje devocional, es un mensaje de instrucción. Y todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar, pero he ahí lo importante de ser discipulados. Es una bendición asistir a la iglesia, es una bendición que Dios se derrame en nuestros servicios, es una bendición recibir la palabra y participar en la comunión con todos. Pero hermano, necesitamos ser discipulados, instruidos en la palabra, preguntar. Usted aquí no me puede preguntar a mí, hermano. Vengo yo y le digo, porque hermano, tenga cuidado con la concupiscencia de los ojos, y usted se va igual, va. Con la ¿qué? ¿Alguien? La concupiscencia de los ojos. Hay que comprar colirio porque la concupiscencia. No lo voy a explicar, eso es muy largo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Pero usted no puede preguntar y se va con la duda, ¿verdad? Y cuando uno sale con alguna duda de una clase, uno no aprendió, hermano. ¿Le sucedió alguna vez a usted en la clase de matemáticas que pusieron ahí una ecuación y un signo y se perdió? ¿Verdad? Con un signo, ahí veo a los más jóvenes de la congregación, saber cómo les fue este año. Pero entonces, así va. Por un signo usted. Por un signo. Hermano, es tan simple como esto. Cuando uno, en los principios de la computación, porque ahora la computadora hace todo usted. En la computadora, al principio, uno para entrar a ciertos lugares le enseñaban algo que se llamaba DOS. Y había que poner un chorro de cosas usted.
que punto, letra, diagonal, asterisco, número. Y si usted no lo ponía bien, no llegaba a ningún lado, no entraba. ¿Por qué? Porque no aprendió. Ahora, nosotros pretendemos ser discípulos sin aprender, no es posible. Entonces, lo primero que uno debe hacer es oír. Venga, oiga la palabra. Intégrese en el propósito del Señor en uno de los discipulados celulares. Hermano, es que ya no tengo tiempo, hermano, porque mire, yo ya estoy sirviendo. No se equivoque, hermano. Hay gente que ha servido y después no tuvo la suficiente solidez para permanecer en su servicio. Amén. Le digo de que lo primero es oír. Oiga, para las cosas más fundamentales de la vida uno tiene que oír. ¿Cómo se hace eso? Oiga, que le expliquen, ¿va? Sí. Porque si no, ¿cómo lo va a hacer? Mire, señorita, dígale, mira, mamá, ¿y cómo es que haces cómo es que haces las hilachas? ¿Cómo le haces el menjurje ese? ¿Cómo se llama? Es el recado, perdón, el menjurje, ¿va? Pero más o menos usted entendió. Bueno, hay cosas, mi hermano, si uno no sabe, no sabe, porque no oye. Lo primero es oír, es tan simple como eso. Y todavía no solo oír, a uno lo lleva a saber. Hay que oír, oír, oír y repetir. Como, mira, aprender. Mira, ¿cómo aprendimos nosotros las letras? La maestra nos ponía una L y de chiquitos, y ahí nos hacía llenar una hoja completa con L, 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 L. Espera, es la única forma de aprender, ¿va? No le va a decir usted a un niño que está empezando a aprender, le va a decir, ya te enseñamos las vocales, no te las sabes. ¿Qué eran las cosas para aprender? Mire cómo es el proceso de oír y para aplicar. Yo amo a mi mamá. Mi mamá me ama. ¿Va? A ver cuántas páginas de lo mismo usted. Yo cuando tiraba los cuadernos ya usados de mis hijos y los miraba y decía, sí, hojas y hojas de lo mismo, pero es una forma de aprender. Para aprender hay que oír, hermano. No es, yo ya oí, mire dónde está eso, no sé dónde está, pero en algún lugar de la Biblia. A veces los cristianos se dirigen, hermano, por puras suposiciones escriturales, ni siquiera saben la Biblia, la suponen. Es que yo oí en la radio y tal hermano dijo, no, pero y en la Biblia, no, él dijo, no, hermano. Hermano, hermana amada, tienes que oír. Esa es la primera condición, oír. Hermano, no va a dar tiempo de llegar al segundo. Solo le digo, Romanos capítulo 10 y verso 17. No vayan, dice, la fe viene por el oír y oír palabra de Dios, dice ahí. Oír. Entonces, nadie puede aprender sin oír. Nadie. Amén. Vamos rápidamente. La segunda situación entonces para ser discípulo es, ya oí, ya volví a oír, ya volví a oír, ya me volvieron a decir, ya aprendí a aprender. Oí, ahora aprendí. Mire, ¿cuántas veces en su vida a usted le enseñaron las tablas? Las tablas. No las tablas de la puerta, las tablas de multiplicar. Es que ahora ya no saben que los patojos de ahora, ya como todo es tecnología, ya no saben de qué está hablando uno. Mano, ¿cuántas? O usted a la primera se aprendió la tabla del 9. ¿Cómo se la aprendió? 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4. La tabla del 9.
Yo me sé las tablas, hermano. Me las aprendí bien de pequeño. Usted se las sabe, ¿no? Unas patojas así, no voy a pasar a nadie así. Mi hermano, hay gente que una vez que has oído, por eso, hermano, mire, en los discipulados, usted va a los discipulados celulares, ahí hay un maestro, le enseña un tema y usted le puede preguntar, hermano, ¿qué fue lo que dijo la semana pasada que no entendí? Mi hermano, y esa palabra que usted utilizó, ¿qué significa? Mire, mi hermano, ¿cómo será? Yo me recuerdo cuando empecé el ministerio en República Dominicana, que una de las primeras, yo llegué con unas enseñanzas profundas, ¿va usted? Según yo, los hermanos no sabían nada, pobrecitos, entonces había que enseñarles desde el principio. Y uno de mis primeros temas que les di fue el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, detrás del segundo velo. Pues los hermanos no sabían nada. Entonces viene un hermanito lindo, y eso que era prédica, no era discipulado. Y un hermano se paró y me preguntó al final. Y yo iniciando la hora y me dijo, mire hermano Víctor, esa arca, yo haciéndome pedazos, hablando del propiciatorio y los querubines que miraban hacia el lugar de la presencia y las medidas y el arca de madera de acacia, hermano, que estaba recubierta de oro adentro de ella. Y el hermano gracias a Dios se quedó con la duda. Me dijo, hermano, mire, sí, como una hora hablando del arca. Esa arca de la que usted nos está hablando. Sí, hermano, le digo, dígame. Digo, me va a preguntar algo ahí poderoso. Esa arca, hermano, esa no es la misma donde entraron los animales, ¿verdad, hermano? Hermano, en serio, parece chiste, pero no es cierto, hermano. Hermano, no sabía. Simplemente no sabía. No había aprendido. Ya se imagina, pastor, no le venga, no. Si yo no le había enseñado. En un discipulado tú vas y ahí te preguntas y ahí te aclaran y ahí lo vas a revisar y ahí te dicen y ahí eres discipulado. En un discipulado vas a aprender, eres aprendiz. Vas a aprender, no vas a suponer, vas a aprender. Entonces, la condición primera es oír y segundo, aprender, porque uno puede ser que oiga y que no aprenda. Y uno debe saber si sabe o si no sabe. Están fundamentales, hermano. Otro ejemplo de mis amados hermanos. Yo bendigo a mis hermanos en República Dominicana porque cuando yo me vine a dar cuenta eran gente que estábamos ganando de cero. Ni radios evangélicas, ni, hermano, no tenían ninguna base. Dios los había llevado que Dios les enseñara desde la tabla del 1. Aquí porque usted me oye a mí, usted oye la radio, usted pone la tele, usted que compra el periódico La Palabra, usted, hermano, y tiene un regular tonel de conocimientos diversos que saber si serán conocimientos, pero bueno, ahí algunas serán suposiciones, va. Está bueno. Pero aprenda, hombre. No vaya a venir con argumentos de fulano dijo, la palabra del Señor dice. Eso es lo que se requiere en el discipulado. Entonces dice, una hermanita viene y me dice, bien linda ella, y me dice, muy especial la hermana, mi esposa, el grupo era pequeñito, ¿va? Y la hermana llega un domingo en la mañana muy tocada y entonces agarra su Biblia, pastor, que porque todos dan testimonio todos los domingos, ¿va, hermano? Pero no porque yo les diera el tiempo, sino porque lo agarraban, ¿va? Así, no me preguntaban, es que así era tan lindo. Si alguno de ellos, yo amo a mis hermanos de la Dominicana, ¿no? Entonces, el de veras, fueron ovejas muy especiales. Y entonces, viene la hermana y me dice, pastor, pero ella sí un poquito más pidiendo permiso. Pastor, mire, Dios me impactó tanto hoy y yo quiero darles testimonio a mis hermanos de la bendición que Dios me ha dado. Está bien, hermana, le dije. Y dice aquí, hoy en mi Biblia leyendo yo,
Hermanos, vieran qué bendición. Leyendo yo el libro de Paralipómenos 2, hermano. Usted ni sabe que Paralipómenos no está en su Biblia, ¿va, hermano? ¿Va? Hasta usted se fue ahorita, ¿va? Ahí está. Y algunos están buscando en su Biblia Paralipómenos, ¿qué? Sí, está linda la hermana. No sabía cuáles son los libros de la Biblia y cargaba una Biblia de aquellas que usaba en el pasado. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Muy bien, hermano. ¿Y cuántos el Nuevo Testamento? Bien. El discipulado, hermanos, de veras, hermanos que me ayudan. A la gente habría que decirle, ¿a qué vas a ir? Vas a ser aprendiz ahí, porque ahí lo que vas a hacer es aprender. A eso vamos. No vamos ni a tomar café, ni a ver si hay champurradas, ni a que las hermanas, no, a aprender. Pero es una bendición, y hay cosas de bendición, y el culto, y alabamos, y cantamos, pero el discipulado es para aprender. Para aprender. Para que los que aquí son maestros les pregunten y ustedes le den luz en la palabra a la gente. Cosas tan sencillas. Y que cuando estén orando usted lo pueda corregir. Porque aquí no se puede corregir, ¿verdad? O sea, pero a sus discípulos usted le puede decir, mira, mamita, eso de que digas cuando estás orando, Señor, cuando Dios fue crucificado en la cruz del Calvario. Si Dios no fue crucificado en la cruz del Calvario, hermano, fue Jesucristo su Hijo. Pero es Señor, Dios, cuando tú fuiste, no, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si Dios, pero no podemos jalar nosotros ahí de Dios y cruzarlo con el Padre. Y a veces no tenemos entendimiento. Tenemos que ser discipulados. Cosas sencillas. Porque traemos unas cosas, ¿verdad? Que a la larga, ahí se pueden preguntar. Mire, hermano, le van a preguntar ahí, mire, hermano, yo cuando me enojo con mi esposa le impongo manos usted, pero cerradas, ¿va? Entonces, ¿eso estará bueno? No. Entonces el maestro le va a decir, la Biblia dice que a la mujer se le trata como a vaso más frágil. Considera. Ni se la sabían esa tampoco. Miren cuánta necesidad de discipulado. Hermano, mire, ni siquiera voy a llegar yo al punto donde ahí me recuerda, hermano Carlos, me recuerda que sigamos el próximo viernes porque hay que instruir sobre esto. Entonces, por lo menos ni pasé del verso, porque a donde iba era el siguiente. Entonces, lo segundo es aprender, ¿verdad? Mateo 11:29, ese sí se lo leo rapidísimo para poder terminar esto. Mateo 11:29. Dice así, o si lo tienen, pues proyéctenlo. Bueno, si no se lo leo yo, dice así. Allá llegaron los hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender. Hay que oír y hay que aprender. El aprendizaje es fundamental. Tenemos que aprender desde el punto de vista. Jesucristo en ese momento les está diciendo, aprendan de mí. Claro, ahí no cargaban Biblia, si él era la Biblia, si él es el verbo, la palabra de Dios misma viviendo en medio de ellos. Entonces, léanme a mí. Aprendan de mí. Lleven mi yugo. Hermanos, entonces nosotros no debemos de suponer el evangelio. Para ser discípulos hay que oír, hay que aprender. Y punto 3, porque ya no voy a ir, vamos a tener que ir al siguiente. Hay que obedecer. Oír, aprender
y obedecer, porque si no, no cerramos el proceso completo. Nosotros lo que oímos y aprendimos, lo aplicamos y estamos obedeciendo. Pero a veces nosotros tenemos toda una diversidad de informaciones preciosas que no las obedecemos. Y nosotros hemos sido llamados a obedecer. ¿Aprendió? Obedezca. Así, mi hermano, en ese verso de Juan, solo en ese verso de Juan, aprender y obedecer. Oír, aprender y obedecer. Mire, vamos a 1 Pedro 1:22 rápidamente, solo porque ya se me fue el tiempo, hermano. 1 Pedro 1:22. Cuando lo tenga puede decir amén. Así ya llegaron los hermanos, estos hermanos son, pero hermanas. Leamos aquí. Mire, esto, lo que pasa es que no voy a poder pasar al siguiente verso, pero me llamó muchísimo la atención, porque lo que después dijo Jesucristo es: y conoceréis la verdad. Él les está hablando a los discípulos. Evangelistas, pongan la atención, no está hablando a los que están levantando la mano en la multitud, les está hablando a los que ya son discípulos. Esto lo voy a explicar la otra semana, pero mire, si el Señor me lo permite. Pero lo fundamental: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mire qué fundamental es ser discípulo, ser aprendiz, porque el aprender la palabra te va a dar purificación de tu alma. Hermano, es que mire, hermano, nosotros de alguna manera estamos hoy saturados solo de pura teología de medios de comunicación, y oye la radio y van la televisión, y también, si a mí también me ven por internet y un montón de cosas. Pero hermano, aprendamos la verdad, y cuando la aprendamos, obedezcámosla. ¿Por qué? Porque las almas se purifican por la obediencia a la verdad. Pero si no la conoces, si no la sabes, hermano, mire, por eso no se trata simplemente, hermano, yo quiero ser libre, oye, ahí. Y claro, nosotros vivimos experiencias maravillosas en liberación, en ministración, hemos hablado de eso de una forma maravillosa. Pero hermano, es Jesucristo el que está relacionando el discipulado con la libertad. Y no voy a poder, porque ya se me fue el tiempo, a hablar de a qué niveles de libertad se refería. Pero hermano y hermana, la verdad que se obedece le purifica el alma a uno. Así. Y Jesucristo lo está vinculando a ser discipulados. A veces mire hermano, a veces nosotros no tenemos en un alto grado de motivación el discipulado. Pero si nosotros entendiéramos que vamos a ir a aprender, que vamos a ser aprendices, y que como Jesucristo dijo, que si aprendemos seremos verdaderamente sus discípulos. Tengo que terminar, el tiempo se me fue. Regresemos al verso de Juan, por favor, mis hermanos que me ayudan. Y esto lo vamos a terminar de ver la otra semana. Al Juan 8:31. Y de ahí vamos a orar. Juan 8:31. No han llegado por ahí. Si llegan, me avisan. Y después vamos a orar. Dice así. Bueno, lo leo yo acá. Dice Juan 8:31. Interesantísimo. ¿Creíste? Permaneciste en su palabra, no en lo que tú supones. No en su palabra. En su palabra. Seréis verdaderamente. Porque había gente que lo seguía y no le obedecía. Había gente que seguía al Señor y no obedecía. Pero si ustedes permanecen y me siguen y lo viven, van a ser verdaderamente mis discípulos. El discipulado
termino diciendo esto para ustedes y para mis hermanos que me oyen a través de la señal. No es una opción de crecimiento. El discipulado fue algo establecido por el Señor Jesucristo como un diseño celestial para ser formados a la semejanza de Él. De veras, usted y yo somos llamados a ser discípulos de Cristo, pero solo puede ser discípulo de Cristo no el que va a la iglesia, el que oye, aprende y obedece. Oye, aprende y obedece. Cierre sus ojos por el tiempo, vamos a orar. Cierre sus ojos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia tú nos permites hoy, Dios bendito y amado, acercarnos a la palabra. Y en un solo verso donde Jesucristo habló con los judíos que habían creído en Él, enviaste el maravilloso mensaje de libertad que hay en la obediencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te pido en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hagas hombres y mujeres entendidos del proceso completo de libertad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que, Señor, podamos, Dios Todopoderoso, integrarnos, Señor, a tu diseño, Dios Todopoderoso, que trajiste a través de Jesucristo, obedeciendo tu palabra. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pido que, Señor, hoy que hemos aprendido de que la verdad purifica el alma, hoy que hemos entendido, Señor, que es necesaria que la verdad obre en nuestra vida, extiendas tu mano de poder a cada uno de tus hijos y de tus hijas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo su vida, hermano y hermana. Yo bendigo su vida con la certeza de que Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo y su bendita palabra, está haciendo su obra en usted. Dispóngase a oír, decídase a aprender y empiece a obedecer, porque la verdad va a conocer la verdad y la verdad le será libre. Pero ese verso es para los discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, que así como asignamos valor, Señor, a muchas otras cosas en nuestra vida, hoy lo asignemos a saber y a recibir, a ser discipulados, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dele gracias al Señor. Bendecimos a mis hermanos que están a través de la señal de internet y bendecimos tu vida. Dale gracias al Señor, dile gracias, gracias, Señor. Sé que su fidelidad que lleva mi vida